Muy buenos días, Karma Tempa. ¿Cómo estás? Yo- Muy buenos días, Sofía. Bien, muy bien, muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, entusiasmado de que nos encontremos y charlemos un rato. Muy bien. Bueno, voy a tratar de Ujú. presentar a Karma Tempa. Para mí eres una persona que encarna aquello que enseña y esto no es nada fácil, nada fácil. Afortunadamente a día de hoy te conozco un poquito y he recibido incluso un poquito de enseñanza tuya, un poquito. Y efectivamente, eres una persona que encarna con un corazón muy abierto y con una amabilidad extraordinaria y es muy sincero todo lo que se recibe de tu parte. Así que, bueno, monje budista, voy a presentarte así un poquito para que la gente, quien no te conozca, porque yo creo que a día de hoy eres bastante conocido, me da la sensación, pero bueno, monje budista desde hace 20 años, aunque 30 años casi de practicante. em, Dedicado completamente a divulgar, a difundir herramientas que puedan servir a la gente. Mirando tu web, hay una cantidad de herramientas extraordinarias. Invito a que la gente entre y la vea, karmatempa.com. Y bueno, pues está muy comprometido con divulgar la enseñanza, pero también en esa hibridación que se ha hecho entre el budismo y las ciencias contemplativas en la actualidad, pues también te involucraste y hace que la enseñanza que llega de tu parte sea bastante abierta y accesible a muchos perfiles distintos, ¿no? No solamente en el ámbito estrictamente budista, luego también muy comprometido. Se te ve, se ve toda la información que vas lanzando a la gente, al público. Tienes una ONG muy, muy, muy bonita. Voy a leer el nombre porque no lo recuerdo. Creciendo en Nepal, ayudando a niñas de allí, niñas y adolescentes en su crecimiento, en su formación. Y bueno, y te voy a lanzar la primera pregunta, Karma Tempa. Leyendo la web, yo me preguntaba, hay muchísimas herramientas y me venían a la mente personas que pasan por tránsito desde lo que es el procesos de acompañamiento en la muerte o procesos de duelo, y hay mucho, mucho material. ¿En qué medida es necesario para recibir enseñanzas? ¿En qué medida es necesario em, ser budista? ¿Qué significa? ¿Qué significa ser budista? ¿Y en qué medida es necesario como tener ese compromiso para hasta dónde se puede recibir de esta grandísima tradición que puede ayudar tanto a las personas a vivir mejor? Porque este puede ser como un hándicap a las personas que se acercan por primera vez. ¿Qué significaría ser técnicamente budista y hasta qué punto es necesario para recibir parte de lo que el budismo tiene por aportar en nuestras sociedades? Mm. Ah, Creo que no hay tal cosa como ser budista Ujú. y no hay requisito previo alguno. Además, se deduce que si no hay tal cosa de eso de ser budista, por lo tanto no hay requisitos. Ujú. Pero para darle un poco más de forma a la idea, creo que todos podemos, quienes nos acercamos a una tradición de sabiduría, como en este caso el budismo, podríamos sentirnos atraídos por una idea de observarnos, de investigarnos y de trabajar intensamente con nosotros mismos. Que no se trata, cuando digo de ser budista, como la de adoptar una forma establecida, un comportamiento establecido, una manera de pensar establecida. Hay una referencia muy, muy valiosa, que es todo el corpus, la visión del budismo. Hay unos métodos hábiles que dimanan de esta referencia, de esta visión. Y luego, entre ellos, el aspecto filosófico y el aspecto práctico de lo que genéricamente conocemos como meditación, que es muy, muy amplio. Nakpa creo que es la palabra tibetana que puede resumir bien lo que es el budismo, que, por decirlo de alguna manera, es más un invento o una idea acuñada
cuando siglos atrás los primeros occidentales tuvieron contacto con la tradición budista. Mm, Porque no está en la esencia del budismo esto de ser budista como un seguidor sin más del budismo o del Buda y de su enseñanza. Es una propuesta de Nakpa de explorarse a sí mismo, de aventurarse en los paisajes internos más profundos. Y hay mapas, así como cuando vamos a una ciudad que no conocemos, nos guiamos por un mapa, aunque nos habremos de perder también, ujú, pero es parte de ese recorrido y recurrimos a ese mapa para reorientarnos. ujú, ujú, Creo que hay una diferencia si naces en un país en el que está históricamente presente el budismo, como Asia, como muchos de los países asiáticos, no todos, sino unos cuantos. Y otra diferencia u otro acercamiento puede haberlo en países donde ha estado llegando el budismo y sigue llegando el budismo. ujú, Llegando no solo en la presencia física de maestras, de maestros o de textos, sino que se va asentando a partir de un diálogo, que ese es un tema muy interesante y complejo, y que en el que hay que tener un extremo y exquisito cuidado en cómo se asienta en parte quienes traen el mensaje y en quienes lo recibimos, ujú, ujú, para no transformarlo en un híbrido. ujú, Eh, Quienes nos acercamos al budismo o quien quiera acercarse a la visión budista, pues que se acerque con mucha curiosidad y con absoluta libertad, ujú, incluso con la duda como compañía para ese recorrido. Dudar, explorar, que la duda sea la piedra de toque para que vaya generando una confianza en la enseñanza, que no implica eh, opacar el discernimiento y el compromiso con uno mismo de observar, de discriminar, discernir lo que se está escuchando, que haya un espacio consciente, lúcido, cauto, más en un principio. ujú, No tanto la cautela, fundamentalmente la cautela de cómo lo voy a integrar en mi vida, que no haya prisas, que no haya celeridad en ello. ujú, Es un proceso, debe ser un proceso lento, ujú, proceso personal lento. No hay requisitos. Luego, pues hay una relación proporcional, como en tantos otros aspectos de la vida, de compromiso. Cuanto más uno anhela ser modelado por aquello que uno le atribuye una cualidad para hacerlo, como puede ser la enseñanza a través del método, pues el compromiso es proporcional a ese anhelo. ujú, No sé si estoy siendo claro con ello. ujú. Sí, 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 lo que requiere de la parte de uno, o sea, comprometerse, entiendo, ¿m? Sí. Implica comprometerse por parte de uno y dejar que te moldee la propia enseñanza, que eso no es nada sencillo. ¿Por qué a No veces es- no nos Ujú. dejamos moldear por la enseñanza, Karma Tempa? ¿Por qué a veces somos tan críticos con cualquier sendero que pueda llegar a nuestra vida y sentimos como que es un adoctrinamiento, como que no nos abrimos suficiente? ¿Qué sucede cuando esas dudas de las que hablaba también puede ser una duda no muy positiva? ¿Qué sucede Mm. cuando llega la enseñanza y uno se vuelve demasiado crítico, no se abre suficiente? ¿Qué está sucediendo ahí? Que no está funcionando bien ese diálogo. Pues en eso mismo que planteas, en lo último que planteas, la duda, llevarla hacia sí mismo. Ya no la duda hacia la institución, no la duda hacia la enseñanza o hacia el enseñante, sino hacia uno. Ujú, ¿Por qué me cierro? ¿Por qué cuestiono más allá de la cautela ujú, necesaria? ujú, ujú, Creo que ese es un interrogante para evitarlo y para explorarlo. ujú, No puedo definir de manera categórica cuáles son las causas, intuiciones o en todo caso un eco
de mi propia experiencia. mm, Creo que esas resistencias, que a veces se dice muy ligeramente temores, yo no sé si son temores. Sé que hay, am, que provoca un desconcierto. ujú, Y la incertidumbre es una de las cosas que más nos incomodan, que nos mm, sentimos muy interpelados por las incertidumbres. Y los caminos espirituales, trascendentales, el budismo, en parte es un camino incierto. Y es así, es un camino incierto, por más que tengas una supuesta meta, ¿no? La realización, tienes un mapa, tienes guías para ese mapa, pero ese camino es muy incierto. Y creo que ante la incertidumbre reaccionamos negándolo como una manera de buscar seguridad. ujú. Estoy Y la razonando en voz resi- alta, ¿eh? sí, Estoy sí. Y pensándolo y la ahora. resistencia al cambio también, tal vez, ¿no? Decías no hace mucho tú mismo, ya Mm. somos perfectos, ahora cambia. Sí, sí. Claro. Y tal vez esa resistencia al cambio que todos tenemos, ¿no? Nos encanta lo conocido, nos da sensación de seguridad y Sí. cambiar y transformarnos no es algo sencillo, no es nada fácil. Suena muy bonito, pero no es sencillo realmente. Dejarse transformar por transformarse en algo mejor. No es un camino fácil. Requiere de mucha honestidad y de mucho diálogo con uno mismo. No es, yo no lo plantearía tanto en términos como fácil o difícil. Ujú. Es un camino distinto, Ajá. que tal vez es poco explorado y tal vez es desconocido y por lo tanto vuelvo a la misma idea. Es incierto, es incómodo, interpela, desconfiamos, Mm, porque mantenernos, por ponerlo en estas cuestiones como opuestas, pero que son, que se comunican. Tampoco es sencilla en nuestra vida cotidiana y mantener nuestra obcecación tampoco es sencillo. Lleva mucho trabajo. Ser obcecado implica mucha disciplina y mucho trabajo y hay que ser muy consecuente en ser obcecado. Entonces y tanto. ujú, ¿verdad? Ujú. Sí, sí. Entonces es esta idea de trabajo, de compromiso, pues llevarla a la incertidumbre es algo novedoso y es algo contraintuitivo, porque nos Ujú, gusta lo conocido, porque tenemos esa tendencia rápida, que seguramente hay un recorrido evolutivo también, a poder tener las cosas muy en claro, cuanto más pronto mejor, para saber en el medio si hay alguna amenaza o si hay algún provecho. ujú. Creo Vale. que eso es uno de los elementos. Y esto otro es, vamos, ¿sí? Simplemente, vamos. En ese mapa del que hablaba antes, ese mapa que nos invita el budismo, en este caso, a recorrer, ¿qué papel juega un enseñante, profesor, maestro, gurú? ¿Cuáles son las claves para uno dejarse guiar, para que esa relación sea una relación bonita, provechosa para ambas partes y no una relación como muchas veces algunas personas entienden o temen que pueda ser como tóxica de manipulación, de cuáles son las claves Ujú. para para poder aportar luz a esas personas que andan ahí como tanteando? ¿Mm? Lo primero es paciencia y cautela, Ujú, ambas cosas. Y la cautela aquí hay que llevarla a uno mismo. Somos a veces extremadamente cautelosos hacia los demás, exageradamente cautelosos y precavidos hacia los demás, casi neuróticamente precavidos hacia los demás. Y aquí la cautela es oportuno volcarla hacia uno mismo, no deslumbrarse, no cerrarse,
estar abierto, disponible hacia uno mismo y buscar, y buscar. La búsqueda es parte del encuentro. Ujú, Y entonces habrá un camino progresivo. Es verdad que cuando llegamos a las tradiciones asiáticas, las tradiciones orientales, la presencia del maestro, de la maestra, surge constantemente, pero no es ajeno a nuestro recorrido occidental. Basta con ir al Ágora o recorrer nuestra propia tradición filosófica, ujú, nuestros propios procesos de aprendizaje, desde la familia, la educación, nuestras profesiones y algunas otras artes que hayamos intentado explorar y aprender. De todos necesitamos un tutor. No hay nada que no nos haya sido explicado. Todo debe ser enseñado por alguien. ujú. En el ámbito de la práctica espiritual y del budismo, pues es importante y necesario, imprescindible, un tutor en un principio, podríamos llamarlo un instructor. Un instructor. Un ¿Cuál sería la instructor, diferencia entre un instructor, un maestro, un gurú? Porque la gente escucha cierta terminología y se sí. asusta cuando empieza ya de profesor a la categoría de maestro, a la categoría de gurú, y es como empiezan un poco a... ¿Cuál es la diferencia? En realidad, en un punto ninguna, Ujú, salvo como quieras verlo tú. Si lo quieres ver como instructor, si lo quieres ver como un maestro, si lo quieres ver como un gurú, ¿sí? Pero podemos explorarlo. Instructores, podríamos poner este ejemplo muy gráfico. Hola, buenos días, vengo a aprender budismo, vengo a aprender meditación. Entonces, ujú, alguien te irá presentando las enseñanzas, te irá dando unas indicaciones y las vas practicando, las vas incorporando. Luego comprenderás que esa relación tiene un condicionamiento, que es la propia experiencia de quien te está acompañando. Y la propia experiencia de quien te está acompañando, sumado a la honestidad, te dirá, pues, si hay una necesidad mayor, hasta aquí llego. ujú, Y en vez de indicarte, a veces te podrá sugerir con quién ir, pero parafraseando otra vez, o trayendo más que parafraseando, la contemporaneidad del recorrido vital del Buda, que fue de maestro en maestro hasta que acabó siendo él su propio instructor a través de su experiencia. Entonces, pues sigue explorando. Yo creo que hoy una de las grandes dificultades que tenemos para encontrar la diferencia entre un guru y un maestro, que nos valemos fundamentalmente de la información y no de la experiencia. ujú, Y que tratamos porque hoy, afortunadamente, en muchos aspectos recibimos y podemos buscar mucha información a través de Internet. Pero eso en un punto nos está jugando en contra, porque nos ha hecho perezosos y además nos ha, entrecomillado, empoderado y pensamos que somos nosotros quienes vamos a decidir quién es un gurú. Y no está en nuestra decisión, ujú, al menos a partir de la información que puedo obtener de miro una página web, miro un historial y exploro, porque nos vamos a acercar con nuestros propios condicionamientos y vamos a formar un ídolo, no un gurú. Nos vamos a estar acercando a un ídolo, no a un gurú. ujú, Entonces, gran parte, y ese es el comienzo de la frustración, en cuanto nos hemos relacionado con la idea de un ídolo y por lo tanto voy a ser un follower, voy a ser un seguidor de ese ídolo, ya está en marcha la frustración, porque hemos comenzado mal. Creo que la idea tan bella del peregrinaje que se ha ido perdiendo, porque hoy estamos en casa y nos llega la información y salimos poco a buscarla. ujú, Hay que salir a buscarla. Y si esto implica, pues, viajar unos kilómetros, habrá que hacerlo. En tu propio país, en tu ciudad o ir a otras geografías. Pero hay ujú. que salir a buscarlo. Y ese es el valor agregado en el que irá definiendo la silueta de lo que es el gurú.
mm, que uno lo puede ir entendiendo a partir de las propias frustraciones, de las propias limitaciones que uno va encontrando en los demás, que los demás van haciendo claras desde esa honestidad que decíamos en algún momento, cuando esa limitación es ocultada, es un defecto, pero cuando es presentada públicamente es una virtud. ujú, Entonces, desde el agradecimiento y no desde la frustración, sigues con tu búsqueda, porque ese mismo sentir de que hay que continuar es el motor, no la frustración. E irse preparando. Esto es magnífico, porque hay muchas personas realmente que preguntan, ¿y cómo puedo encontrar yo a mi maestra, a mi maestra? ¿A dónde está? ¿Cómo lo podría encontrar? O sea que sería como un buen consejo, prepararse y buscar. La respuesta es sal a buscarlo, porque vuelvo a esta misma idea. Estamos preguntando y en realidad lo que estamos esperando es que nos den un enlace web Mm, mm, y que nos digan y que nos ahorren ese trabajo. Hay que am, superar la pereza que tenemos. mm, Entre tantas contradicciones que tenemos y que ese puede ser el motor y el combustible, nuestras contradicciones. Por eso es tan importante acercarnos a nuestras contradicciones. mm, mm, Que hay allí una energía que está contenida y que si uno la observa y la entiende y trabaja con ella, es el combustible para continuar el camino. mm, Entonces, encontrar esa, trabajar con esa contradicción. Quiero un maestro, pero no salgo a buscarlo. Tengo que continuar con esa búsqueda. ujú. Salir de Esto- esa comodidad. Y, mm, y eso, pues, cerrando la idea, salir de esa comodidad. mm. Y en este contexto, a donde el budismo tibetano entra, se introduce en Occidente, llevamos ya muchos años, hay gente que se interesa. Bueno, lo primero, antes de pasar a otro tema al respecto, ¿qué salud cree que tiene el budismo tibetano en la actualidad en Occidente? En qué medida está respondiendo a las respuestas? ¿En qué medida la comunidad va creciendo? ¿En qué medida los occidentales se van adaptando a una filosofía que no es original de esta zona? Mm. Pues no lo sé, honestamente no lo sé. Ay, estupendo. Pues puedo tener algunos atisbos, Ujú. pero no voy a convertir en un universo los ámbitos en los que frecuento. Todo es mucho más Vale, rico que las parcelas que es mi centro de referencia, claro. mi- el linaje en el que estoy, las enseñanzas que recibo. Mm, Eh, Creo que lo que es público, que el budismo estos últimos años está dialogando de una manera muy activa con nuestra sociedad occidental, está viendo una retroalimentación que es interesante. El budismo está siendo incorporado, algunas ideas del budismo, ¿sí? Están siendo, a ver, no estoy siendo claro. Creo que al mismo tiempo, en el budismo, en esto que se está definiendo el budismo en Occidente, hay más de un aspecto. ujú, ujú, Uno es cómo nutre la visión budista a aspectos psicológicos e incluso terapéuticos. Y es fantástico cómo ha enriquecido la tradición o cómo ha enriquecido el recorrido de mindfulness. Como el punto de mindfulness lo ha llevado a la salud, a la educación y también a restañar heridas personales, ese trabajo personal. Pero creo que también en algún punto se está desvirtuando porque se está psicologizando demasiado al budismo. No sé si se está psicologizando demasiado el budismo, que se está entendiendo de que de que el budismo es una psicología. Y yo participo de esa idea y colaboro y también me formo,
pero creo que se está difuminando el aspecto soteriológico que tiene en sí el budismo. Ujú, Y es un elemento que no puede ser convocante para muchos, en general para una mayoría. Pero eso no implica que debemos ocultarlo o desconocerlo. Simplemente es, pues, hasta aquí quiero tomar del budismo. Esto es que en eso quienes abrevan en el budismo es oportuno que sean muy claros, porque de alguna manera se están transformando en transmisores del budismo. Y si no están siendo claros en ese otro aspecto, pues creo que están teniendo un rol eh, cuestionable. ¿a qué le llamarían no ser suficientemente claro, Karma Tempa? Mm. En que no des tu versión del budismo, que puedes darla así, pero siendo muy claro que esa está siendo tu versión del budismo, lo que tú entiendes del budismo, lo que quieres transmitir del budismo, y al mismo tiempo presentar aquello otro que por el contexto o por tu cercanía no quieres compartir del budismo. Ujú, ujú, Porque hay mucha autoridad en quien se presenta ante un público. Y en general siempre hay un valor de confianza delegada y de credibilidad delegada. mm, Entonces hay que ser muy claro en ello, porque estarías desvirtuando aquello en lo que estás abrevando. Y para eso hay que conocerlo mucho al budismo. Creo que antes de incorporar el budismo a tu profesión o a tu ámbito, tienes que conocerlo mucho. Tienes que mm, conocerlo mucho. mm, No, no tienes que escoger sin conocerlo. Y para eso hay que tener una formación tradicional, y esto no lo desmerece, porque a veces lo tradicional pareciera que es algo paquidérmico, lento, detenido en el tiempo y que jamás va a llegar a los tiempos contemporáneos o algo casi folclórico. Hay que conocerlo muy, muy, muy en profundo al budismo. Esta es ujú, mi opinión. Y mm, conozco personas occidentales muy comprometidos, psicólogos, divulgadores, que han hecho este recorrido. Y no solo que los ennoblece, sino que además los capacita y le da mucho crédito a su palabra, porque han tenido una invención, una comprensión, un estudio muy, muy profundo. ujú, Luego lo imbrincan con su motivación, con el contexto, y allí presentan aquello. Pero saben que están compartiendo una parte y además lo hacen explícito. ujú, ujú, Y hay una gran colaboración en ello. Sí. mm, mm. Hablando de otro tema un tanto peliagudo, Karma Tempa, el Tantra, que se habla mucho en las redes de Tantra, etcétera. ¿Qué le podríamos decir a las personas para que tengan la capacidad de discernir eh, cuándo, qué es exactamente, qué tipo de técnica es, en qué medida se puede hablar un poco de ello? Lo primero es, si quieres acercarte al Tantra, cierra tu ordenador, no busques en Wikipedia y ve a un centro en el que puedas formarte y no tengas ninguna prisa. Ujú, Eh, el Tantra es parte del recorrido del budismo y de una corriente del budismo. El budismo es rico en expresiones. ujú, Entonces, el tantrismo pues proviene de ciertas escuelas que surgieron en la India y se expresaron, entre otros sitios, luego en Nepal. Y no hay que apurarse para ello. Y hay que escucharse a uno mismo cómo va el eco que va teniendo las enseñanzas, porque es un recorrido cauto, progresivo y de experiencia.
Entonces hay que pensar con las cuatro nobles verdades, que allí está absolutamente todo condensado. La riqueza de las cuatro nobles verdades es indescriptible. Son cuatro enunciados que luego de allí surge todo un recorrido filosófico, metafísico y de medios hábiles y de experiencias que hay que irlo explorando en el tiempo. Y esa exploración es el recibir la enseñanza, el estudio y la práctica. Pero no, yo creo que si ahora intentara definir lo que es el tantrismo, lo que es la práctica tántrica, estaría incurriendo en lo En mismo, contexto. estaría siendo contradictorio. Mm, Sí. ujú, ujú. Ok, vale. Y ya por último, Karmatempa, para no ocupar más tiempo, ¿qué les diría a las personas que están empezando? Que están empezando, que más o menos andan ahí como estudiando, que bueno, tienen una relación con un maestro o todavía no. ¿Qué les diría? ¿Qué le diría? Ah, que confíen, aquello que les dijo el Buda. Recuerda la bondad que hay en ti. Y toda la instrucción, toda la enseñanza, el aporte del instructor, si son afortunados en contar con un maestro, son, por decirlo de manera muy sencilla, son ayuda a memoria, para recordar lo que ya está presente en nosotros. Ujú, Ese es el mensaje principal, ¿sí? Recuerda la bondad que hay en ti. Y la bondad que va más allá del concepto convencional de bondad, lo que es tu naturaleza, que está indiferenciado de la sabiduría. mm, Entonces, confía en ello. Ese punto de confianza delegada, ofrécetelo a ti como estudiante. Ese punto de confianza delegada, ofrécetelo a ti misma como estudiante. ujú. Muchísimas gracias, Karmatempa. Muchas gracias por tu tiempo y por las joyas que nos dedicas, que hay muchas en cada conversación contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por este espacio que me has ofrecido y por vehiculizar esto de que podamos conversar también tú y yo con más gente cuando nos estén escuchando. Muy bien.